Hola, esta es la Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias te damos también porque podemos estudiar acerca de la iglesia y cómo fue la enseñanza y el pensamiento de los discípulos y los que continuaron en ese trayecto de la historia, este pensamiento de la iglesia. Te pedimos por la oportunidad de entender correctamente estas enseñanzas y esta parte que hemos de aprender. Te pedimos por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos trabajando en esta Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto. Estamos viendo la clase de Eclesiología. Y en esta clase de Eclesiología tenemos como libro de texto el Manual de Eclesiología de Herbie Eugene Dana. En esta oportunidad estamos en la primera parte de la historia que se titula Historia de la Idea Iglesia. En todo este periodo vamos a estar observando el pensamiento de lo que era el concepto de la iglesia a lo largo de diferentes etapas de la historia. En esta ocasión estamos en el capítulo 4, dice la iglesia en la literatura cristiana primitiva. Y aquí, empezando esta introducción, nos dice que al estudiar la historia post-apostólica, sorprende descubrir la aparición temprana de tendencias eclesiásticas y jerárquicas, que tiene que ver con el hecho de una institución que gobierna a todas las que por debajo se estarían integrando. Ese sería el concepto. Nos menciona que a la muerte del último de los apóstoles, el apóstol Juan, comenzó a manifestarse el proceso de centralización y de ritualismo. A esta tendencia hacia la centralización se le aplicará el término de eclesiasticismo. De hecho, no me quedó todo tan claro con respecto del eclesiasticismo y me pareció útil investigar un poquito de acuerdo a lo que en internet nos ofrecen y encontré esta información que dice el eclesiasticismo. Es aquella teoría de norma rectora que considera a la iglesia como un agrupamiento de un número de cuerpos locales de cristianos dentro de un territorio y sujetos a alguna clase de autoridad central o a la expresión de una relación orgánica existente entre cristianos que se encuentran más o menos en amplia dispersión. La parte que me llama la atención de esto es el hecho de que todos son un mismo y solamente se encuentran dispersos. Esa es la parte que se está enfocando y siempre hay una autoridad superior que los va a regir. Es la parte, por eso menciona norma rectora. Avanzando un poquito con esta parte, dice, este concepto de la iglesia se afianza desde temprano y aún domina el pensamiento cristiano al punto de que se introduce con libertad en la interpretación del Nuevo Testamento. La parte preocupante de este pensamiento es que al afianzarse en la mente de uno de los líderes de la época, se empieza a interpretar bajo esos lentes. Es como cuando te pones unos lentes y sobre esos lentes ves las cosas como te parecen que deben ser. A ti te parecen que deben ser. También vamos a entender entonces que hubo razones. La razón de esta aparición temprana, dice, las razones no son difíciles de encontrar y al menos nos está mostrando dos. La primera es la amenaza de una persecución legalizada y su devoción a una causa común. Creó en los cristianos de los primeros siglos un sentido de unidad y de relación fraternal que pronto se expresó en la forma de eclesía, dándole nuevo significado. Entonces vemos que este hecho de quererse agrupar es la parte que estuvo siendo detonante como una razón, pero también tenemos una segunda razón que dice la colosal organización del Imperio Romano afectaba la vida de los cristianos en todos los aspectos y era inevitable su influencia en la política eclesiástica. Ellos pensaban en una vasta organización mundial. Dado que había un gobierno que estaba monopolizando la iglesia,
Entonces es que se pensó como una organización a nivel mundial desde ese contexto histórico. La combinación de estos factores, es decir, la agrupación que buscaban y el hecho ya de tener un imperio, dice, llevó a los cristianos a pensar que pertenecían a un gran cuerpo universal. Entonces, en todas partes del mundo debe haber esta misma iglesia esparcida nada más. Vamos a ver el pensamiento que hubo en los primeros escritores griegos. Este es el primer punto y nos lleva a una introducción que menciona que en el año 107 después de Jesucristo se encuentra en la literatura cristiana primitiva el término catholique ecclesia, que se traduciría como iglesia universal. Este concepto nos lo ofrece este pensamiento Ignacio en la epístola a los esmirnicenses, que es como se diría los de Esmirna. Ignacio le escribe a los de Esmirna en el capítulo 8, versículo 3. Bueno, es como si fuera también, se le dieron esas secciones para mejor uso o encontrarlo y usarlo. Que dice así, textualmente dice, allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la iglesia universal. Entonces habla de una extensión que abarca de manera universal en territorio. Y pues fui encontrando algunas ilustraciones de estos escritores antiguos que vamos a poder ir viendo poco a poco en las láminas. Entonces, un estudio cuidadoso y detallado de ese periodo, el periodo inmediato de la última fallecimiento de Juan el apóstol, a partir de este siguiente periodo, dice, ese cuidadoso y detallado estudio del periodo revela que el sentido local del término predominó alrededor de 100 años después de la muerte de Juan. Para establecer esta tendencia general será suficiente un breve examen de pocos autores representativos. Igualmente, en este caso, de los diferentes autores que pudo haber en ese periodo, hay representativos que con la muestra, dice un dicho, ¿no? Basta un botón. Entonces, para muestra basta un botón, ellos son representativos y viendo estos pocos, en este examen breve, se podrá entender que sí era cierto, que el sentido local sí se mantuvo como un pensamiento prevaleciente hasta alrededor de 100 años. Posterior a esa, otra cosa. Empezando ahora con Clemente. Clemente, lo que hice también fue investigar un poquito qué nos dice en internet acerca de esta persona. Entonces vi que él es Clemente de Roma, se le llama mártir, escritor y líder de la iglesia. Fue uno de los personajes más importantes del siglo I, principalmente por su célebre epístola a los Corintios, que fue más conocido con esta. Ahora, en nuestro texto leemos que la epístola de la iglesia en Roma a la iglesia en Corinto fue escrita a fines del primer siglo, por los años 95 y 97, y es acreditada por Clemente de Roma, que sería llamado Clemente I. Eclesía aparece 4 veces, usada indudablemente en el sentido local. Vemos entonces que él está a fines del primer siglo y entonces él está todavía manteniendo la eclesía en el énfasis local. Ese sería su pensamiento predominante. Dice, el propósito de la carta fue corregir ciertas ediciones que habían surgido en la congregación corintia. Se contempla a la iglesia local como la autoridad final en el arreglo de las disputas, o sea que no lo lleva a ir a una autoridad superior y ajena, sino que dentro de la misma iglesia es que se debieran arreglar estas disputas. Dice que se mencionan 3 títulos oficiales, el obispo, el anciano y diácono. Anciano y obispo se usan indistintamente y son tomados por el escritor como sinónimos, y que los ancianos tenían la más alta capacidad oficial en la iglesia de Corinto.
El ejemplo de Corinto de esta carta nos ofrece esto, que sí tenían 3 términos, el de obispo, anciano y diácono para oficiales, pero obispo y anciano son el mismo, y ancianos lo determina, que de hecho también vamos a hacer la observación que en el escrito que tengo, que encontré porque lo investigué, lo conseguí, de hecho lo conseguí de los que nos compartió Lorena, una de las estudiantes de allá del seminario en Cuba, que siempre que se hablaba de un escrito, de un libro o de algo, no tardaba en que alguno lo bajaba, lo conseguía y nos lo ponía a todos en el grupo. Entonces yo digo gracias, este es un aporte de Lorena y entiendo que de su esposo, que es el que nos compartió todos estos escritos, todos los primeros, los demás ya no los logré conseguir, pero están, pues gozamos ahora de esta información de primera, diríamos directa mano, ¿no? Porque se lee de manera más tal como ahí está escrito y no que nos lo platiquen, ¿no? Este sería el capítulo 42, creo, 5 y... no, sí, 40... Ay, la verdad es que siempre es 47, ¿o qué es? Ay, la verdad se me olvida qué número es. Bueno, este capítulo dice... Vosotros pues, los que fuisteis origen de esta sedición, estad sometidos a los presbíteros, o sea, presbíteros son los ancianos. Siempre que veamos presbíteros, se va a identificar el término con los ancianos. Dice, someteos a los presbíteros y recibid esta corrección como penitencia, doblegando vuestros corazones, aprended a obedecer, deponiendo la jactancia arrogante y la soberbia de vuestra lengua, porque mejor es para vosotros aparecer pequeños y justos en el redil de Cristo, que ostentaros como muy sabios y ser arrojados de su esperanza. Esta, como decíamos, es la carta a los Corintios y es donde especifica el hecho de los ancianos como la principal autoridad. Se menciona que el oficio de diácono casi no se menciona y no hay evidencia para concluir su lugar en la vida de la iglesia, pero sí se puede determinar que la sencilla forma apostólica de organización está presente en la iglesia. Como casi no se menciona, no se puede definir estas eran sus funciones en esos escritos. Pero lo que sí es que sí estaban en la organización original de los apóstoles que menciona, ¿no? Obispos o pastores y diáconos. Obispos y diáconos, los oficiales. Este es otro, es otro capítulo. A ver, tengo 10 y este debe ser 50, entonces debe ser 42. Ok, se me borró completamente, perdón. Predicando pues por las regiones y las ciudades, habiendo obtenido sus primicias por el Espíritu, incluyeron obispos y diáconos para aquellos que debían creer. Ni esto se hizo como cosa nueva, mucho tiempo antes se había escrito ya de los obispos y de los diáconos. Dice pues, así la Escritura, en algún lugar constituiré obispos de ellos en la justicia y diáconos de ellos en la fe. Y luego menciona como si el texto se refiere a Isaías 60, en este caso 50 más 1 sería 60, lo busqué pero no va nada con relación a esto, entonces no me quedó claro cómo lo hace la referencia de este punto. Pero igual estamos en la carta a los Corintios de Clemente I. Dice que en el segundo siglo, como este fue el término del primer siglo, entonces ya estamos entrando al segundo siglo. Esta es la parte que me hace falta poder puntualizar porque vamos a ir avanzando y en algunas ocasiones nos puede ir perdiendo qué tanto estamos avanzando. Bueno, ya vamos a entrar al segundo siglo. Este segundo siglo debe ser el 100 y algo. Antes en el primer siglo van a ser los 60, 90, nada con 100. A partir del 100 entra el segundo siglo, nada más en esto nos vamos a ir guiando. Dice, se tienen los escritos de Ignacio y de Policarpo. Ellos ambos son contemporáneos del apóstol Juan. Policarpo estuvo asociado con él durante la última actividad de su vida.
La parte es que dice que los dos son contemporáneos, pero quien estuvo más cercano al parecer es Policarpo. Aquí se menciona de Ignacio, que fue obispo principal en la Antioquía por muchos años. Policarpo vivía en Esmirna, a corta distancia de Éfeso, donde vivió el apóstol Juan, y probablemente tuvo mucha influencia de Juan. En sus epístolas no hay evidencia de alguna tendencia hacia el eclesiasticismo, a diferencia de Ignacio. Entonces, aunque los dos están en la misma, contemporáneos de Juan, quien estuvo más cercano es Policarpo, y con Policarpo no hay esa iglesia autoritaria sobre todas las demás. Esa es la parte. Pero en el caso de Ignacio parece, entonces aparece que sí él tiene ya unos indicios de este pensamiento. Vamos a ver un poco ahora sobre Ignacio. Ignacio de Antioquía. Dice que fue un obispo fuerte, un pastor celoso, es lo que investigué. Los seguidores de su comunidad cristiana lo llamaban un creyente de fuego. Se convirtió en el primer mártir en ser asesinado por su fe en el Coliseo romano. De hecho, por esto es que se explica que en las ilustraciones que encuentro es que aparecen unas fieras aquí alrededor de él, y más de una vez aparece en esa forma en que lo describen en las imágenes. Él sufrió el martirio en el año 107 al ser condenado a ser echado a las fieras en el anfiteatro romano. Él escribió 7 cartas que todavía existen en buena condición. Un examen de ellas nos provee hechos interesantes y significativos sobre el desarrollo de la idea de la iglesia, o sea, en el pensamiento de Ignacio, cómo es que él entendía a la iglesia. En sus epístolas usa 39 veces la palabra eclesía. 30 veces lo usa con significado local. Si nos fijamos, está hablando de una mayor cantidad de veces en que se entiende el concepto local. Esta parte es importante, es interesante, que todavía estamos hablando de una gran cantidad de tendencia en el sentido local. Una iglesia local es el concepto. De los 9 restantes, 5 las usa en sentido genérico. En sentido genérico estamos pensando en el hecho de que habla como la integración y la relación con Cristo, con Dios, porque esas son las partes genéricas, ¿no? Que es el concepto idealista, el concepto de cómo serían sus funciones en relación con Dios, con Cristo, ¿no? En ese sentido. Y una es de significado dudoso, pero probablemente es universal. Entonces, de esas 9, 5 son generales, y una aparece ya en este sentido universal, es lo que nos está mencionando. Entonces, tenemos una de sus cartas, que sería esta epístola a los Filadelfianos, capítulo 3, versículo 2, dice, o sección 2, porque son como si fueran puntos y luego vienen frases o pensamientos que de punto a punto podrían dividirse como versículos. Dice, porque todos los que son de Dios y de Jesucristo están con los obispos, y todos los que se arrepientan y entran en la unidad de la iglesia, estos también serán de Dios, para que puedan vivir según Jesucristo. Esta sería entonces la referencia única donde habla de la unidad de la iglesia a nivel universal. Esta es la parte que sí se entiende que es dudoso, pero parece tener esa tendencia. Dice, en 77% del uso del término en Ignacio es local. Esa es la parte que nos hace resaltar. 77% todavía se mantiene bien el concepto como local. En su pensamiento, la noción de la iglesia como asamblea local era básica. Entonces, el hecho de mantener ese grupo local y poderlo entender cómo en la región, el lugar específico. Tenemos aquí los magnesianos, la carta a los magnesianos 14.1 dice, sabiendo que estáis llenos de Dios, os he exhortado brevemente, recordadme en vuestras oraciones para que yo pueda llegar a Dios, y recordad también a la iglesia que está en Siria, en la cual no soy digno de ser llamado miembro. Entonces Ignacio también aquí está
identificando lo que decíamos, la parte local de una iglesia. Tenemos aquí otra referencia, esta es una carta a Romanos 9:3, dice de Ignacio: mi espíritu os saluda y el amor de las iglesias que me han recibido en el nombre de Jesucristo, no como mero transeúnte, porque incluso aquellas iglesias que no se hallan en mi ruta, según la carne, vinieron a verme de ciudad en ciudad. Entonces habla de lugares, ¿no? Esa parte nos está resaltando. Menciona que en su epístola a los tralianos, en el 12:1, habla de las iglesias de Dios como estando presentes con él en su prisión. Estas iglesias estaban con él en la persona de sus representantes. También aquí leemos esta de los tralianos 12:1, dice: os saludo desde Esmirna junto con las iglesias de Dios que están presentes conmigo, hombres que me han confortado en todas las formas, tanto en la carne como en el espíritu. Entonces aquí la parte que aclara es cuando menciona hombres, porque se refiere a esas personas. Dice que si bien conoció a la iglesia como un cuerpo local y autónomo, él exhibe algunos destellos de corrientes que llegan al catolicismo romano. 3 veces o quizá 4 usa eclesía en sentido universal. En una expresa la iglesia universal, o sea, católica, la iglesia católica. En Esmirneanos 8:2 dice: allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Total, como allí donde está Jesús, allí está la iglesia universal, que fue la parte donde vimos la introducción. De hecho, la volví a colocar aquí. Entonces habla la iglesia universal. Pone al mismo nivel de la extensión de iglesia la presencia de Jesús. En este caso es que si fuera omnipresente la iglesia, en ese sentido, ¿verdad? Y suena ya un poquito extraño. Dice: en sus escritos se tiene una base para el sacerdotalismo, pues él entendió la membresía como esencial a la salvación. Sí, pertenecer a la iglesia daría salvación, si no. Esta es la carta a los Efesios 5:2 de Ignacio. Si alguno no está dentro del límite del altar, carece de pan de Dios, es un paréntesis ahí, porque si la oración de uno y otro tiene una fuerza tan grande, ¿cuánto más la del obispo y la de toda la iglesia? Por lo tanto, todo el que no acude a la congregación con ello muestra su orgullo y se ha separado él mismo, porque está escrito: Dios resiste a los soberbios. Por tanto, tengamos cuidado de no resistir al obispo, para que con nuestra sumisión podamos entregarnos nosotros mismos a Dios. La parte entonces es extensión de autoridad y sublime poder, diríamos. Encontré una parte que me daba un poquito más profundidad con relación a esta parte de sacerdotalismo, cómo se entendería en un contexto general, diría yo, el sacerdotalismo. Y logré ver en Wikipedia este dato. Dice: de acuerdo con M. Prelot, el sacerdotalismo no es una doctrina de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, sino una concepción diferente de la sociedad política misma, diferente del Estado. El poder supremo es ejercido por la autoridad religiosa. Esta no solamente posee una superioridad moral, sino que se arroga las atribuciones fundamentales de la soberanía política, la institución y la jurisdicción. La jerarquía eclesiástica establece y juzga el poder civil, que cesa de ser independiente. Es decir, usurpa las atribuciones de un gobierno civil. Ese sacerdotalismo es la parte que estoy entendiendo aquí en este pensamiento de Wikipedia. Dice: con mucha razón se considera a Ignacio como el primero de los defensores del episcopado, es decir, que los sacerdotes, la autoridad está en los obispos a nivel de todo. Este es un comentario que nos ofrece el autor. Dice: hay razón en la afirmación de Allen. Allen es el que nos va a ofrecer su punto de vista.
de que podemos encontrar una explicación de la supremacía del obispo tal como Ignacio la adelanta si tomamos en consideración la personalidad misma de Ignacio. El carácter del hombre brilla a través de sus escritos, un intenso espíritu consumido de celo, un visionario, un entusiasta, un trascendentalista para quien el hecho es nada a la luz de la idea, pero él sabe que está innovando, que lo que propone está sujeto a la crítica, que a él se le puede juzgar de que está conciliando un compromiso a fin de armonizar diferencias en la iglesia. Esta parte de Allen que en instituciones cristianas es este libro que encontré, esta es la portada que encontré de este dato, que entonces él está innovando, él entiende esto, que está innovando, que no es algo que él pudiera haber interpretado bíblicamente, sino que él es visionario, entusiasta y trascendentalista, es decir, que sube más o va más allá, predomina o está más allá de lo que es en su contexto terrenal, diría yo. Esta sería la parte que nos está ofreciendo esta información. También tenemos este otro dato, dice, la organización eclesiástica presentada en Ignacio es más bien lo que él deseaba que fuera, antes que una representación fiel y completa de las condiciones en que realmente estaban las iglesias a las cuales él escribió. Él llama a Policarpo obispo de la iglesia de los esmirnicenses. Aquí les escribí directamente en el comentario del autor la salutación que encontré precisamente en el escrito de Ignacio hacia Policarpo. Dice Ignacio, llamado también Teóforo, a Policarpo, que es obispo de la iglesia de Esmirna, o más bien que tiene por su obispo a Dios el Padre y a Jesucristo. Saludos en abundancia. Él le llama obispo, entendiendo que ya le dieron una preponderancia al oficio de obispo, con ese término, con ese nombre. Lo que nos dice que Policarpo, mientras que Policarpo se asocia a sí mismo con los ancianos. Y en esa carta que Policarpo escribe, cuando él la escribe, está saludando y se menciona a sí mismo, Policarpo y los presbíteros que están con él, a la iglesia de Dios que reside en Filipos. Misericordia a vosotros y paz del Dios Todopoderoso y Jesucristo nuestro Salvador o sea multiplicada. Recordando que presbítero sería más con los ancianos, entendiendo que va obispos primero, luego ancianos en esa nueva concepción que se está manejando, y luego entonces ancianos es el mismo término para presbíteros en los escritos que estamos leyendo. Esa parte sí que no nos vaya a perder. Menciona que Ignacio describe a la iglesia como teniendo 3 grados oficiales, es la de obispo, la de ancianos y diáconos, y hay evidencia de que todos estos estaban siendo elevados a una posición preeminente religiosa, que comienza el cisma que separa totalmente al clero y al estado civil. La parte preocupante de esta nueva innovación, diríamos, es el hecho de que se les empieza a dar como más autoridad, más preponderancia, entonces ya no son lo que yo mencionaba en otros estudios, que de pronto nos sentimos como miembros, como soldados rasos y la élite por arriba, ¿no? Algo en este sentido parece estarse gestando, ¿no? Según su propio criterio, cada iglesia tenía su propio obispo por probable elección popular de la congregación. Este era la autoridad principal, pero aparentemente no actuaba independiente de la voz de la iglesia. Sí da muestras de que pudieron elegirse de manera popular por la congregación y que no ejercía su propia autoridad, sino que pedía acuerdos dentro de la iglesia. Esta es la carta escrita a Policarpo, hace un poco la mención de este hecho de que debe de incluir
a la iglesia para que tome un acuerdo y entonces actúe él. Dice ahí, te conviene, muy bienaventurado Policarpo, convocar a un concilio piadoso y elegir a alguno de entre vosotros, a quien tú quieras y que sea celoso también y que sea digno de llevar el nombre de correo de Dios, para que se le nombre, digo, y que vaya a Siria y glorifique vuestro celoso amor por la gloria de Dios. Esa parte entonces que nombren a alguien, que alguien más se ha nombrado. Estas son entonces las primeras chispitas de indicios con respecto a algo que no se considera más bien como cuerpo local, ¿no? Vamos a ver ahora Policarpo, el tercer personaje, Policarpo. Encontré en internet que Policarpo es de Esmirna. Dice, fue un mártir cristiano del siglo II. La tradición dice que fue discípulo de Juan el Apóstol, quien lo habría ordenado presbítero de la iglesia de la ciudad de Esmirna, presbítero anciano, ¿no? Que sería como en el caso pastor, obispo, el mismo para el concepto real, original. Dice que en Policarpo no se encuentran rastros de una organización como la que describe Ignacio. Policarpo escribió no mucho tiempo después. Al ser padre apostólico más asociado con el apóstol Juan, no presenta ninguna tendencia hacia el eclesiasticismo. Él es más cercano, estuvo en el mismo periodo, y en el caso de Policarpo no aparecen estos rasgos, ¿no? de esta jerarquización de iglesia hacia las demás. Menciona que todas las evidencias en Policarpo infieren que cuando él escribió aprobó el sencillo plan apostólico de la organización eclesiástica, que sería obispos, ancianos, que es el mismo, y diáconos. No se conocen cuántas epístolas escribió, pero se ha conservado la de los filipenses, que pudiera contener fragmentos de otras. En su epístola usa la palabra eclesía 2 veces, ambos casos en sentido local. Él menciona solo 2 grados de oficiales eclesiásticos, ancianos y diáconos. Él mismo se califica como un anciano. Y la parte que vimos, bueno, esta sería una evidencia de este hecho de los filipenses. Voy a tratar de leerlo así, porque es muy pequeña la letra. Dice Filipenses 6:2. Y los presbíteros, es decir, ancianos, también deben ser compasivos, misericordiosos hacia los hombres, haciendo volver a las ovejas que se han extraviado, visitando a todos los enfermos, sin descuidar una viuda, un huérfano o un pobre, sino procurando hacer siempre lo que es honroso a la vista de Dios y de los hombres, absteniéndose de toda ira, acepción de personas, juicios injustos, apartándose de todo amor al dinero, no prontos a creer nada en contra de un hombre, sin enjuiciar precipitadamente, sabiendo que todos somos deudores de pecado. Esta parte de entendiendo que cuando dice todos somos, está incluyéndose como parte de estos presbíteros, ¿no? Por eso me pareció que ahí estaba dando ese enfoque, ¿no? También dice, hay evidencia indirecta de que antes de su muerte, que llegó más allá de la mitad del siglo, estamos en el segundo siglo, o sea, como poquito más del 500, del 150 más bien dicho, del 150 del periodo, de segundo siglo, dice, había cedido a los cambios eclesiásticos del mundo a su alrededor, había aceptado la idea de iglesia universal y que el oficio de obispo era distinto al de los ancianos. Entonces hay una evidencia que se puede incluir para entender que ya para este fin de su periodo de vida está él cercano antes de su muerte en este nuevo pensamiento que ya le había abundado. ¿Y cuál es la fuente de esta aseveración? La fuente es la epístola general de la iglesia de Esmirna. O sea que la iglesia de Esmirna escribe una carta, dice, donde Policarpo había ministrado, que describe para las otras iglesias su martirio. Él fue mártir también, o sea, y ese martirio lo describe en la iglesia de Esmirna hacia otras iglesias.
Dice, es probablemente genuino, escrito poco después de su muerte. Presenta las condiciones de la iglesia que creció bajo su dirección. El pensamiento hace que si ellas eran la iglesia de él era el pastor, el obispo, el pastor de esta iglesia, los instruyó, ¿no? Los instruyó de esa manera. Perdón. Dice, la palabra eclesía se usa 7 veces en esta carta, 3 veces en un sentido local y 4 veces con significado universal. Entonces hay mayoría de significado universal. Dice que se reconoce a Policarpo como el único obispo y la iglesia es una representación local de la iglesia universal. Lo que decíamos, es una iglesia universal, pero está esparcida en ese lugar local. Esa es la parte del concepto. Aquí se narra, encontré esta carta dice, epístola a los de Filomelio de la iglesia Esmirna. Y voy a leer, dice, es en la parte 16 o capítulo 16, dice, así que finalmente los impíos, viendo que su cuerpo no podía ser consumido por el fuego, ordenaron al verdugo que fuera y le apuñalara con una daga. Y cuando lo hubo hecho, salió una paloma y una cantidad de sangre tal que extinguió el fuego. Y toda la multitud se maravilló de que hubiera una diferencia tan grande entre los incrédulos y los elegidos. En el número de estos estaba este hombre, el glorioso mártir Policarpo, que fue un maestro apostólico y profético en nuestros propios días, un obispo de la Santa Iglesia que está en Esmirna, porque cada palabra que pronunció de su boca se cumplió o bien se cumplirá. Y esta fue una de las portadas de edición de esta carta. Entonces, se fijan, la Santa Iglesia esparcida ubicada en Esmirna. No especifica solo la localidad, sino la unidad de ser Santa Iglesia y determinada a un lugar. Es diferente, espero que se pueda entender esa énfasis. Dice que al ser Policarpo la influencia principal y su maestro, la idea de la iglesia debió ser la opinión última de él. También demuestra lo rápido y efectivo que se estaba afianzando el eclesiasticismo en la mente de la antigua cristiandad. En la salutación se lee. Esta salutación que hace la iglesia menciona a la iglesia de Dios que reside en Esmirna, a la iglesia de Dios que reside en Filomelio y todas las fraternidades de la Santa y Universal Iglesia que reside en todo lugar. Misericordia y paz y amor de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo os sean multiplicadas. Yo entiendo pues que sí se puede leer ese cambio de pensamiento de que hay una sola y solo nos estamos esparciendo. Ahora vamos a ver el otro escrito, que son los primeros escritos griegos que le llaman didache. ¿Qué sería didache? Bueno, también es el término didache, se le llama a la enseñanza de los 12 apóstoles. Dice que es un antiguo documento cristiano escrito probablemente cerca de la mitad del segundo siglo, o sea, 150 por ahí. La palabra eclesía se encuentra 4 veces en un sentido local y 3 en sentido universal. Lo que se entiende es que ya hay sentido universal. Anteriormente eran mínimos o no había. Entonces aquí es donde hay que pensar que está creciendo, ¿no? El sentido local, a pesar de todo, está en mayoritario, pero ya tiene más presencia. Dice, es muy claro y enfático en la enseñanza de los discípulos, apóstoles. La Didache 9.2 dice, de la misma manera que este pan que partimos estaba esparcido por altas colinas y ha sido juntado, te suplicamos que de todas las extremidades de la tierra reúnas a ti, iglesia, en tu reino. Esta parte entonces habla de, están esparcidos, y esta es una de las portadas de edición.
Aunque esta idea universal se aproxima más al sentido ideal de Pablo en Efesios y Colosenses, que de hecho es la parte espiritual que mencionábamos. El concepto de Efesios y Colosenses es el concepto espiritual, la parte ideal que tiene que ver con las relaciones con el Señor Jesús y Dios. Dice, más se parece a ese que a la unidad eclesiástica de generaciones posteriores. Se conoce en la Didache solo 2 grados de oficiales de la iglesia local. O sea, hay todavía como que una retención de no ir cruzando la línea, ¿no? de ese otro concepto. Al parecer esta es una buena indicio de que no está yéndose a la parte materializada, sino todavía en el ámbito espiritual, el concepto universal. Y también nos habla de que solo hay dos grados oficiales, los obispos y los diáconos. O sea, obispos, ancianos, pastores y diáconos. Esta parte sí nos queda. En la Didache 15.1 dice, para el cargo de obispos y diáconos del Señor elegiréis a hombres humildes, desinteresados, veraces y probados, porque también hacen el oficio de profetas y doctores. Y de hecho está una portada más de este libro. Estaba entonces especificando obispos y diáconos como parte de sus cargos que hay que elegir. Se mencionan apóstoles, profetas y maestros, pero no como oficiales de la iglesia local, ni ejerciendo algún privilegio de administración. Esta evidencia nos indica que en el año 150 después de Jesucristo, la organización eclesiástica seguía en la forma simple del primer siglo. O sea, segundo siglo, a mitad del segundo siglo todavía está bien, manteniéndose en la misma organización interna. Ahora avanzamos hacia escritores griegos posteriores. Estos fueron griegos primeros y ahora los posteriores, o sea, del 150 en adelante. El primero es Ireneo. Encontré en internet que Ireneo de Lyon, conocido como San Ireneo, fue obispo de la ciudad de Lyon desde 189 hasta su muerte, pasadita entonces del medio siglo, ¿no? 189. Considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II, su obra principal es Contra las herejías, así se llama, Contra las herejías. En nuestro libro de texto ya leemos que al final del siglo II, por 89 más o menos, dice, tenemos los escritos de Ireneo, en un terreno completamente diferente de finales de la era apostólica. Esta forma de pensamiento cristiano, los historiadores la llaman la antigua Iglesia Católica. Ireneo es un católico y refleja las concepciones prevalecientes de su época. Entonces, esta es una buena muestra, es un buen botón para la muestra. El comentario del autor nos dice que uno debe ser muy cuidadoso en distinguir entre la antigua Iglesia Católica, la cual alcanzó forma definitiva en la mentalidad cristiana entre el año 175 después de Jesucristo, y la Iglesia Católica Romana, cuya historia con toda propiedad puede considerarse que comenzó alrededor del siglo V. Existe también lo que ordinariamente se conoce como la Iglesia Ortodoxa griega, la cual puede decirse que vino a la existencia en el año 1054. ¿Qué entendemos en este pensamiento, argumento del autor? Es el hecho de que las piedritas para la construcción de lo que sería la Iglesia Católica Romana están viéndose iniciar aquí en esta parte del 175. Si ya vemos que en el 189, que está incluido ahora Ireneo, estamos entendiendo que esto está creciendo a partir de esta fecha. Está empezando a tener, ¿cómo se podría decir? Raicitas, piedritas que van a ir formando la base, el fundamento.
La obra más importante de Ireneo se titula 5 libros contra la herejía. Se menciona 133 veces la palabra iglesia. 5 aparecen en las citas del Nuevo Testamento, 2 en resúmenes de las opiniones de los herejes que no representan sus puntos de vista. Se descartan estas porque ya son del texto bíblico y esa pues no es su pensamiento propio, ni cuando las refiere a las opiniones de herejes tampoco son de él, entonces se descartan estas. Y menciona, dice, hay un caso en que la palabra se usa para describir la antigua y la nueva dispensación, como Dios habló del Evangelio anteriormente y no el nuevo pensamiento del Evangelio en el Nuevo Testamento, o sea, nueva forma de compartir el Evangelio, de esparcir el Evangelio, es lo que dice las dispensaciones. Lo que deja 125 casos que indican lo que él creyó sobre la iglesia. Un caso es probablemente de uso genérico del término, que en este caso sí me queda todavía un poquito la inquietud sobre el uso genérico, pero no está hablando nada de lo que se entiende como, sería por ejemplo como el concepto de asamblea por ahí, porque ese sería el clásico. Entonces el genérico sí, vamos a tener que revisar un poquito más el genérico para poder ver este pensamiento ahí. Dice 21 veces tiene un sentido local y 103 veces un significado universal. Entonces, de 21 contra 103 veces es demasiada carga. El 83% es universal, una alteración completa de la fuerza del Nuevo Testamento. Ya 103, o sea, 83% a la inversa, ¿no? Ya de tipo universal, pero entendiendo universal como la jerarquización ya. Entonces Ireneo coloca a la iglesia en oposición directa con las herejías que la rodeaban. Muestra su idea de la unidad y de la universalidad de la iglesia en esta cita de sus escritos. Usa varias veces la expresión la iglesia católica, esta otra referencia. Parece que la considera algo más que la suma de todos los creyentes, es lo de la jerarquización. Tenemos este escrito que es contra las herejías de Ireneo en la parte, se podría decir, sección 2, capítulo 31, 2, igual son como seccioncitas ahí. Dice, contra Simón, Carpócrates y todos aquellos que presumen de obrar milagros, no lo hacen por el poder de Dios, ni en verdad, ni actúan así por hacer el bien a los demás, sino para dañarlos, induciéndolos al error por medio de una magia ilusoria y un completo fraude, que de modo que en lugar de hacer el bien a quienes creen en sus seducciones, los perjudican. La parte del énfasis sería cuando menciona induciéndolos al error. En esta parte es vamos a pensar en libros, ¿no? La primera sección en el 10.1 dice, la iglesia extendida por el orbe del universo hasta los confines de la tierra, una iglesia, ¿verdad? Extendida. Recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre, soberano, universal, que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ellos. Y refiere las citas bíblicas de Éxodo, Salmos y Hechos. Es contra las herejías. En esta otra cita de la segunda parte, 9.1, dice, pues la creación misma manifiesta a aquel que la hizo. La hechura sugiere al que la fabricó y el mundo muestra al que lo ordenó. La iglesia extendida por toda la tierra ha recibido esta tradición de los apóstoles. Este pensamiento igual, iglesia una y extendida. Es evidente que la considera algo así como una institución apostólica original, fuente de todas las actividades y organizaciones de las subsiguientes, y esta sería su cita. También que es el custodio divino y dispensador de la verdad.
En esta primera referencia, la iglesia como que es el origen de todo, dice, estos volvieron a sus compañeros apóstoles y discípulos del Señor, o sea, a la iglesia, y les contaron todo lo sucedido y cómo ellos habían actuado valientemente en nombre de Jesús. Estas fueron las palabras de aquella iglesia de la que todas las demás nacieron. Estas las palabras de los habitantes de la gran ciudad del Nuevo Testamento. Esta parte del origen. Y esta que es dispersal, dice, la iglesia extendida por la orbe del universo hasta los confines de la tierra recibió de los apóstoles y de sus discípulos. Es la referencia que ya había mencionado antes. La fe de un solo Dios, Padre, soberano universal, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. En esta parte el énfasis está en que es una iglesia que se extiende hasta los confines de la tierra. Dice que tiene alta estimación por la iglesia de Roma, pues afirma que fue fundada por Pedro y Pablo. En esta referencia hay una observación de progreso hacia el sacerdotalismo y la jerarquía en estas citas. En esta primera, que estima la iglesia de Roma, es la tercera parte en el 3.2. Pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todos conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada, es la cita de Romanos, a los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros, sucesión y la iglesia que tiene más antigüedad menciona. Este es un comentario del autor, un argumento del autor, dice, el texto en latín de este capítulo es oscuro y difícil de traducir. De aquí que nosotros debemos ser cautelosos en declarar muy definitivamente cuál fue, a ciencia cierta, la actitud de Ireneo hacia la iglesia de Roma. Pero, al menos, le dio preeminencia entre todas las iglesias de la cristiandad, al decir que ella era la romana, ¿no? La más antigua. La otra cita donde menciona esta parte del sacerdotalismo y la jerarquía es en la parte 3, es 24.1, no lo voy a llamar versículos y capítulos porque me parece raro. De este no participan quienes no se unen a la iglesia, sino que se privan a sí mismos de la vida por su mala doctrina y pésima conducta. Pues donde está la iglesia, ahí se encuentra el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia y toda la gracia, ya que el Espíritu es la verdad. Cuando menciona esto de sacerdotalismo es el hecho de ser las autoridades y de ahí todo lo demás va descendentemente, ¿no? Ese es el enfoque. Reconoció 3 órdenes de oficiales eclesiásticos, aunque no menciona a los diáconos, es seguro que existían. Creyó en la sucesión apostólica de los obispos y su autoridad peculiar en las cosas espirituales, esta es la referencia. También los ancianos están en línea de sucesión apostólica y comparten con los obispos el encargo especial de la verdad cristiana. Entonces vamos a ver las dos referencias. Esta que los obispos comparten la sucesión apostólica en la parte sección 3.1. Para todos aquellos que quieran ver la verdad, la tradición de los apóstoles ha sido manifestada al universo mundo de toda la iglesia, y podemos enumerar aquellos que en la iglesia han sido constituidos obispos y sucesores de los apóstoles hasta nosotros, los cuales ni enseñaron ni conocieron las cosas que aquellos deliran, porque querían que aquellos a quienes dejaban como sucesores fuesen en todo perfectos e irreprochables, sucesión y obispos. En este caso de los ancianos, la parte 4, 26.2 dice, por este motivo es preciso obedecer a los presbíteros ancianos de la iglesia. Ellos tienen la sucesión de los apóstoles, como ya hemos demostrado, y han recibido, según el beneplácito del Padre, el carisma de la verdad junto con la sucesión episcopal. Episcopal también es un término de sacerdote.
Este es Ireneo, ¿verdad? Ireneo tiene ya una tendencia fuerte en este nuevo forma de institución. Ahora vamos a entrar con Orígenes y vamos a ver el periodo. Él era en el 89 por ahí, ¿no? Entonces aquí vamos a ver Orígenes de Alejandría. Esto es lo que encontré en internet. Dice que él nace cerca de los 184, más adelantadito de la mitad del siglo, y muere en el 253. Dice que fue un erudito asceta, es decir, que no se apasionaba por las cosas materiales, y teólogo cristiano primitivo que nació y pasó la primera mitad de su carrera en Alejandría. Fue un escritor prolífico que escribió aproximadamente 2000 tratados sobre múltiples ramas de la teología, incluyendo crítica textual, exégesis bíblica y hermenéutica bíblica, homilética y espiritualidad. Fue una de las figuras más influyentes en la teología, la apologética y el ascetismo cristianos primitivos. Él ha sido descrito como el genio más grande que la iglesia primitiva haya producido. La parte de él me cae bien por el hecho de que se quema las pestañas estudiando, profundiza en las raíces, etc. Él me cae bien en ese sentido. De hecho, fue uno de los personajes que me tocó estudiar en el seminario en La Habana, en el seminario, hablar sobre él. Dice que aproximadamente medio siglo después, estamos hablando de ya después de la mitad del segundo siglo en adelante, ¿verdad? Se avanza hasta Orígenes. Refleja la misma situación que en los escritos de Ireneo, pero da más amplio lugar al uso local de la eclesía. Usa dos expresiones para la cristiandad organizada, la iglesia de Dios y las iglesias de Dios. En las dos formas la usa. Dice que usa el término 72 veces, 41 en el sentido universal es mayor y 31 con aplicación local. Él fue un erudito griego superior a Ireneo y naturalmente hay una fuerza clásica mayor del término eclesía. Recordamos que en el caso de la forma pensamiento griego era que es como una asamblea que saca a los legisladores y los tiene allá, o que estamos inscritos en un padrón electoral donde podemos dar votos y tomar decisiones en este sentido, ¿no? Dice el argumento del autor, dice, este estudio se basa en dos de las obras principales de Orígenes, concernientes a los principios fundamentales y contra Celso. Las citas ofrecidas son tomadas de dichas obras. Empecé a buscarlas en internet, las que me faltaban, pero no las logré encontrar, así que nos vamos a remitir a lo que el libro de texto nos ofrece. Dice que contrasta a la iglesia cristiana en una comunidad con la asamblea civil de la misma comunidad. La contrapone con ella como la asamblea de Dios. Estos prueban que el significado local de eclesía todavía era prominente en su pensamiento. Entonces está hablando de la iguala con la asamblea civil. Esa es la parte que sí nos está ofreciendo de dato, pero es local. Entonces las asambleas acaban ahí, tenían un gobierno los griegos local que ejercía todas las formas legisladas y las decisiones de determinar los juicios en un grupo de personas que sacan de sus casas y los llevan a un lugar público para que ejerzan esa función. Este pensamiento es el que él tiene porque él es un erudito griego, este es el que tiene él. Tenemos, dice, este es el contra Celso de Orígenes. Encontré esto que es en el punto 6, dice Orígenes no escribe para los cristianos de fe, así le titula, pero menciona, después de refutar punto por punto lo que Celso dice hasta el momento en que introduce a un judío que habla con Jesús en esta sección, se me ocurrió anteponer al comienzo este proemio a fin de que el futuro lector de mi refutación de Celso
tropiece con él inmediatamente y se percate que mi libro no está escrito no está escrito para quienes tienen fe cabal. La idea aquí es para los débiles, porque es una herejía o es una apología contra el pensamiento que está dando este personaje Celso, y Orígenes está combatiéndolo. Entonces no es para los que están débiles, fuertes, porque de ellos no me puedo preocupar. Me dedico a los cristianos más débiles, que son los que se pueden jalar con este pensamiento. Hay mucha evidencia de que Orígenes también pensaba en la Iglesia en el sentido universal. Cuando habla de la enseñanza de la Iglesia o el credo de la Iglesia, se refiere a la Iglesia como la nación divina y habla de asuntos que prevalecen a través de toda la Iglesia. Entonces, él sí nos da ya estos indicios de que ya está cursando esa línea. Dice que Orígenes era un católico, pero no enfatiza intereses eclesiásticos como Ireneo. Por experiencias personales se volvió impaciente en el asunto de la autoridad eclesiástica. Él fue más un estudiante y erudito cristiano que un eclesiástico, o sea que no le interesaba la autoridad, ¿no? Él profundizaba en el estudio, que de hecho es algo con lo que me identifico, en el estudio y en el buscar sus profundidades, raíces en este sentido. Me agrada esto de él. Esta parte en un comentario sobre Mateo menciona que en su comentario, esto es del libro, no lo encontré dentro de los escritos de él, pero es del libro de texto, dice que en su comentario sobre Mateo 16-18, él repudia la idea de que solo Pedro llegó a ser la roca sobre la cual toda la iglesia fue edificada, y afirma que todos los apóstoles y santos participan con él en esta responsabilidad. Este comentario lo tenemos precisamente, comentario sobre Mateo. Bueno, estos son los personajes que fueron posteriores, griegos posteriores. Ahora estamos entrando a esta sección de escritores latinos. Dice que la idea acerca de la Iglesia, que es dominante en la teología latina, tiene como representantes más ardientes de la cristiandad occidental a Cipriano, a Jerónimo y a Agustín. Y aquí el autor nos argumenta que quizá Ireneo puede ser clasificado como perteneciente al cristianismo occidental, ya que su carrera como hombre de iglesia fue ejercida en Galia, pero nació y se educó en Asia Menor y escribió en griego. O sea, como que si tiene dos lugares de identificación por periodo, por su lugar de origen o por donde estuvo desarrollando su carrera como alguien de iglesia. Bueno, de todas formas, vamos a ver aquí a Cipriano, el primero de los dos que se va a mencionar. Y aquí tenemos entonces a Tasio Cecilio Cipriano. Si se fijan, cerca del año 200, que ya está entrando al tercer siglo. Y nace y muere el 14 de septiembre del año 258, que sería poquito más del medio siglo, entonces de la mitad del tercer siglo. Dice que fue un clérigo y escritor romano, obispo de Cartago del 249 al 258, santo y mártir de la Iglesia, autor importante del cristianismo primitivo de ascendencia bereber, muchas de cuyas obras en latín se han conservado. Dice que nació alrededor de principios del siglo III en África del Norte, quizá en Cartago, donde recibió una educación clásica. Poco después de convertirse al cristianismo, se convirtió en obispo en el 249. Encontré dos referencias con respecto a él y pues las coloqué ahí para que nos engrandezcan la información.
Dice que en sus escritos tenemos un ejemplo claro y definido de la teoría católica romana de la Iglesia. Recibió gran parte de su preparación y conceptos de Tertuliano, quien era decididamente eclesiástico en sus opiniones. Y traté de investigar un poco a Tertuliano y encontré que Tertuliano era un escritor, apologista y padre de la teología cristiana latina. Fue un prolífico autor primitivo y uno de los primeros apologistas cristianos. Ha sido llamado el padre del cristianismo latino y el fundador de la teología occidental. Defendió el cristianismo y sentó bases doctrinales clave en la iglesia primitiva y su legado perdura. Cipriano entonces llegó a ser un eclesiástico más pronunciado, fue más lejos que su maestro Tertuliano. Las circunstancias en que se vio rodeado contribuyeron a hacerlo un defensor celoso de los privilegios eclesiásticos. Luego de su conversión fue elevado rápidamente en el 248-49 después de Jesucristo al episcopado y por 10 años dirigió la iglesia cartaginesa en un periodo muy turbulento, viéndose por lo tanto enredado en cuestiones de la ley y disciplina eclesiásticas. La parte que encontré sobre esta información de la que estamos leyendo, Gustav Kruger, es la fuente que nuestro libro de texto toma de estos escritos, de esta literatura. Y esta sería la fuente, la historia de la cristiandad primitiva. Y esto dice que es una literatura en los primeros 3 siglos y le pone la fecha 1897. Lo que encontré en Amazon, me parece que lo encontré, dice que la historia de la literatura cristiana primitiva en los 3 primeros siglos, escrita por Gustav Kruger en 1897, es un estudio exhaustivo de la literatura producida por los primeros cristianos durante los 3 primeros siglos de la era cristiana. El libro cubre una amplia gama de temas, incluidos los orígenes de la literatura cristiana, el desarrollo del canon de las escrituras, el papel de los primeros padres de la iglesia y los diversos géneros literarios producidos por los primeros cristianos, como los evangelios, las epístolas y las obras apologéticas. Esta sería la fuente que el autor está consultando para lo que nosotros vamos a ir leyendo. Como no tenemos las evidencias directas de ellos, esta sería la referencia. Se menciona entonces que la iglesia estaba amenazada por fuera con la persecución y por dentro por los cismas, y tales condiciones crearon en él algunas opiniones muy definidas acerca de la autoridad eclesiástica. Expresa su inconfundible creencia de la unidad y la universalidad de la iglesia en lo que sería su epístola 29. No encontré, como les decía, pero el autor hace la referencia de la fuente que ya mencionamos, solo tengo la portada de sus cartas. Dice que Dios es uno, Cristo es uno, su iglesia es una, su iglesia es una. Entonces no hay iglesias independientes locales, ¿no? La iglesia también es otra referencia, dice, la iglesia también es una, la cual está extensamente dispersa por todas partes en una multitud aumentada por la fecundidad. Esta fue su escrito sobre la unidad de la iglesia, en la parte 5 de Cipriano de Cartago. Dice que una veintena de veces él usa la expresión la Iglesia Católica. Esta institución unificada y universal es concebida como la fuente de toda vida espiritual y las referencias son de sus epístolas 37, 39 y etcétera. Y solo el autor nos hace este comentario, dice aquí hacemos referencia a las obras de Cipriano según aparecen en Robert Donald's Ante-Nicene Fathers. O sea, padres antes del concilio de Nicea, por ahí va a ser, el tomo 5. Y sería Alexander Roberts y James Donaldson. No encontré de ellos referencias, solo la portada del libro que ellos escriben.
Y pues el autor vamos a ir con el autor del libro de nuestro texto, nos menciona otros pensamientos, dice, no puede haber salvación para nadie excepto en la iglesia. No se da la remisión de los pecados excepto en la iglesia. No puede haber ningún bautismo fuera de la iglesia. Estos son los pensamientos que resalta Cipriano de Cartago. Entonces vemos, Cipriano luchó en contra del cisma. O sea, el cisma sería la división o los separatistas. De hecho, lo busqué cómo podría ser un sinónimo de como que cismáticos, creo que así los llama, y encontré que son como separatistas dentro de la iglesia que no están de acuerdo, se quieren separar. Entonces él lucha contra ese cisma. Dice, porque creía que las almas de los separatistas se condenarían. Pensaba que dentro del círculo de la iglesia estaba el único lugar en donde podía asegurarse la salvación. Ya entendemos pues desde este momento que está agregando ese elemento dentro de la iglesia de forma universal. Representa a la iglesia como edificada sobre Pedro en su calidad de primer y principal obispo, y de allí se desarrolla como una unidad absoluta en un cuerpo universal, y lo cita en su epístola 26, 54, 68 y 70. Dice, pero no considera a Pedro como poseedor de autoridad suprema, es solo el obispo original, compartiendo su autoridad con los otros apóstoles y obispos. Esta referencia la cita en Sobre la unidad de la iglesia. Entonces el episcopado es el centro de la organización eclesiástica, y luego el comentario hace, de donde vosotros debéis saber que el obispo es en la iglesia y la iglesia en el obispo, según la epístola 66:8. La unidad de la iglesia católica y la autoridad del obispo son puntos principales de contención. ¿Sí? Ahí está con el golpeteo que está recibiendo de afuera. Entonces él está haciendo este énfasis, ¿no? Vamos ahora el segundo personaje, fue Cipriano. Ahora vamos a Jerónimo. Son latinos, Jerónimo. Encontré en internet que Jerónimo Eusebio Jerónimos, latín. Jerónimo de Estridón también me era mencionado así. Estamos ya cerca, dice que nació cerca del 347. El 3 nos dice que ya estamos en el cuarto siglo, casi cercano al medio siglo. Sí, casi cercano al medio siglo es que está este personaje. Y termina hasta el siglo V, 420, ¿sí? Casi cerca de ese periodo. Dice que es un santo cristiano y padre de la iglesia, es biblista y sacerdote nacido en Estridón, en la provincia romana de Dalmacia. Fue secretario del Papa Dalmaso I durante 3 años en Roma. Tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín por encargo del Papa. Además, fundó y dirigió un monasterio. Aquí vamos a ver lo de la Vulgata latina, es decir, una traducción de este hebreo y griego al latín. Él es el personaje conocido que nos comparte una traducción de la lengua original. De alguna manera es que entendamos este tipo de sociedad, de comunidad, habla el latín, entonces necesita tener una lectura de la Biblia en su idioma. Aquí menciona avanzando un siglo más, estamos ya en el siglo III, ¿verdad? Estábamos ya en el siglo IV, o sea, porque estábamos en el 3, vamos al siglo IV. Dice, tenemos a Jerónimo del 345 al 420, es un profundo creyente de la unidad y catolicidad de la iglesia. Tenemos sus cartas, también hay cartas 51 y luego la 122, y luego aquí menciona los versículos no le entiendo muy bien a qué referencia se está dando Bebs contra jóvenes o contra Joviano o alguien así, el personaje debió ser. Es la parte, el capítulo 1 y el capítulo 2. Dice, tenía en alta estima la autoridad de la iglesia en asuntos espirituales, en su carta 48 y en esta que hace referencia a Lucas. Vemos entonces, esta es una portada las cartas de Jerónimo las encontré en sus portadas como en 2 secciones. En este caso,
Este sería el epistolario, la primera parte de Jerónimo. Dice que se siente constreñido en sus escritos, dice, a no solamente censurar, sino a condenar públicamente todas las doctrinas que son contrarias a la Iglesia. Entonces estas serían subcartas y una apología que está él también escribiendo, Jerónimo. Hace constante distinción rígida entre católicos y herejes y frecuentemente se refiere a la fe de la Iglesia. Ella es el canal de la vida espiritual y el progenitor de los redimidos. Esta es la referencia que les digo que no la entiendo muy bien. Pero se va allanando rápidamente el camino a la jerarquía del romanismo. Una cosa es la Iglesia Universal como un concepto de organización y de autoridad, y la otra es ya con el carácter romano, con el imperio, ¿no? Esta es la parte que está luchando ahora. Dice que está de acuerdo con Cipriano en el lugar del episcopado en la constitución de la iglesia, y la referencia es porque no hay tal cosa como una iglesia sin obispos, y esta es la referencia de Lucas, yo creo. Interpreta Mateo 16-18 como referencia a la persona de Pedro, dando a entender que la iglesia fue edificada sobre él en su carta 41. Esta sería la parte 2 que les menciono, la portada que encontré de la segunda sección de cartas de él. Dice que su uso característico de la palabra iglesia es en sentido universal, comparándolo con el uso de muy pocas veces en el sentido local, aunque lo hace con más frecuencia que Cipriano. Bueno, como estamos comparando los escritos de uno y otro, escribe un poco más, pero pocas, con referencia a la parte universal que su otro comparativo, que es Cipriano. Esta sería una de las imágenes porque también es un mártir, ¿se acuerdan? Dice que aunque Jerónimo escribe 100 años después, se refleja, sí es cierto, ¿verdad? Porque ese era en el siglo III y ahora está en el siglo IV, aquí 300 años, 100 años después. Dice que se refleja un eclesiasticismo muy poco avanzado comparado con el de Cipriano. Menos tendencia a esto. Como Orígenes fue más erudito y estudiante que eclesiástico. Es decir, no se fijaba en la cuestión de las autoridades, sino que se iba al estudio, a la parte de los idiomas, porque si él pudo hacer la traducción de hebreo y griego al latín, entonces era un erudito. Entonces también nos cae bien, él nos cae bien. Yo recuerdo que la hermana Lee Baggett, Ruth Baggett de Lee, Ruth Baggett de Lee, porque es el apellido del esposo, Lee, lo que hacía era que ella era Smith, él es Baggett, él es Lee Baggett, y ella es Smith de Baggett. Perdón, estoy haciendo memoria de mis años pasados. Bueno, ella nos hablaba siempre de un personaje que tenía algunas características loables y que podíamos identificarnos aceptándolas bien. Entonces decía, nos cae bien. Ella decía esto. Entonces a mí se me quedó también esa expresión y la uso, me cae bien Jerónimo. Entonces él escribe después años, pero en menos, como dice, preponderancia, ¿no? Dice, ahora vamos a ir con Agustín. El tercero de las tres muestras de escritores latinos es Agustín. Y encontré en internet Agustín de Hipona o Aurelio Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín. En la ciudad Tagaste, en el 13 de noviembre del 354, sigue dentro del cuarto siglo, a mediados del cuarto siglo, y muere en Hipona el 28 de agosto del 430, 10 años después que Jerónimo, ¿no? Dice, fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión fue obispo de Hipona, al norte de África, desde donde dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. La parte que se está entendiendo en este examen que se está haciendo es el hecho de que tratan de apaciguar, de eliminar las herejías, y de pronto buscando darles fuerza y apoyo,
lo elevan a una manera en que ya no lo pueden controlar, ¿no? Entonces se jerarquiza, se estigmatiza ya con autoridad imborrable, sin poderla eliminar ya como cuando estás dibujando y se te va el color del lápiz de color fuera de la línea, no lo puedes borrar, no se puede borrar, se fue de la línea y no lo puedes ya borrar, se quedó allí ya esa marca. Nos habla de como escritor antiguo contemporáneo de Jerónimo, fue un ardiente expositor de la autoridad eclesiástica absoluta e inclaudicable, claudicable es que no la pueden cesar. Dice que fue obispo de Hipona en el norte de África. Dice que Agustín es el más grande teólogo y adalid cristiano desde el tiempo de Pablo hasta Lutero, y uno de los hombres más intensamente devotos de todos los tiempos, gigante defensor de la ortodoxia, como él la entendió o como la iglesia la aceptó. Hace una clara enfoque aquí porque luego nos explica. Dice que Agustín no tuvo opiniones propias, se sometió absolutamente a la iglesia en todos los asuntos de la religión. Si, por ejemplo, Cipriano puso el fundamento para el romanismo, Agustín levantó el trono papal y dio luz al camino para la tiranía colosal de la jerarquía católica romana, de nubladora sombra en los siglos subsiguientes. Sin ellos prever, su pensamiento fue dándole forma, como ya habíamos hablado, al siglo V, donde nace la iglesia romana, católica romana. Y algo que nos gusta de Agustín es esa devoción. Me encanta Agustín en ese sentido de que era muy devoto y es loable toda su inclinación devota. Pero como sí vemos es eso, quieren combatir algo y se va a la línea, pero ya no la pueden borrar para corregir ese punto. Dice que nunca anticipó las consecuencias que determinaron la historia medieval de la época del oscurantismo, del cual fue un factor poderoso que se produjo de su teoría sobre la iglesia. Entonces sus pensamientos que él escribió fundaron ahí esta parte. No tengo referencias textuales, pero encontrando una ilustración sobre él, podemos mencionar que declaró su énfasis por la totalidad de una iglesia. Está escrito, es la ciudad de Dios, 17:4. Dice que enseñó que era el reino de Cristo y el reino del cielo, la iglesia, ¿no? Y en el 20:10, y la unidad de la iglesia católica abarcaría a todas las naciones, una sola iglesia a todas las naciones, que esa es la parte en el 18:49. Dice que representó a la iglesia como la fuente de toda gracia de la cual fluía el perdón de pecados y la esperanza de salvación. Sobre la doctrina cristiana es su referencia 1:7 y 4:47. Dice, opinaba que la iglesia poseía una función mediadora y la oración de la iglesia era necesaria para la seguridad espiritual del individuo. Es su referencia a la ciudad de Dios 2:24. Aquí la representó de esa manera, pero en esta otra vamos a ver que presentó a la iglesia como la defensora autorizada de la fe y como teniendo jurisdicción absoluta sobre la conciencia de los hombres, con el poder de restringir la restauración de los cismáticos en la comunión. Restringir la restauración, es decir, que él podía decidir si los junta nuevamente, si los reintegra, restaurándolos a los que provocaron la separación o no. La presenta entonces como la única autoridad. Y sobre todo dice que jurisdicción absoluta sobre las conciencias de los hombres. O sea, el hombre no puede pensar, la iglesia piensa por el hombre, que de alguna manera tiene que ver con las cosas políticas también de los gobiernos, que tienen pensamientos de ese tipo. Nosotros pensamos por el pueblo, algo en ese sentido. Dice, afirma que el poder que la iglesia ha recibido por acuerdo divino
Es el instrumento por el cual aquellos que se encuentran por los caminos desviados, esto es, en herejías y cismas, son compelidos a venir. Compelidos es como obligados a venir. Esa es la parte que está diciendo que tienen que obligarse a venir porque la salvación, la vida espiritual, la autoridad dada por Dios está dentro, ¿no? Y esta es corrección de los donatistas, es parte de sus escritos contra, ¿verdad? Las herejías donatistas o el pensamiento donatista. Dice que consideró la autoridad de la Iglesia como un principio importante en la interpretación de las Escrituras. La Iglesia puede interpretar las Escrituras sobre doctrina cristiana. Sus opiniones contienen la semilla que producirá el fruto del sacerdocio y de la jerarquía católica romana. Estas son las contribuciones hasta este punto de los escritores latinos. ¿Y cuál sería el resumen? El resumen aquí ya para casi terminar, dice: a medida que he seguido el desarrollo de la idea de la Iglesia en la literatura cristiana primitiva, hay un alejamiento gradual y persistente de las normas del Nuevo Testamento, según las enseñanzas y prácticas de los apóstoles, y que fue debido al descuido del concepto local del Nuevo Testamento y de la formulación de la teoría de una Iglesia universal. De hecho, estos serían los dos componentes que en resumen está resaltando. Descuidaron el concepto local para darle un concepto universal. Empezaron a darle un concepto universal. Dice que especialmente hay que notar que todos estos desarrollos son estrictamente un alejamiento de las prácticas apostólicas y que el eclesiasticismo del cristianismo antiguo no tuvo bases reales en el Nuevo Testamento. Y bueno, aquí es donde concluye. Nada más para mencionarles entonces que también va a aparecer, además de las diapositivas, la página, en el canal de YouTube que tengo, o mi Facebook personal de Rebeca Hernández S. Sánchez, estará este cuestionario, pero como hubo 2 cuestionarios para el capítulo 3, aquí en el capítulo 4 estamos con el cuestionario número 5. Esta es la parte que quiero hacerles clara. Cuestionario 5, pero capítulo 4. Y pues vamos a hacer una oración para despedir la clase. Gracias, Padre bendito, te damos porque fuiste muy determinante en dejar en tu palabra este concepto de una iglesia local, de institución local que tú querías formar como parte de ese abrigo de creyentes, de esa unificación, ese cuerpo de creyentes que tú esperabas mantenerlos en buena comunión unos con otros y relación, Padre. Entendemos esto. Y cómo es, la historia le fue dando otros matices hasta hoy en día. Pero Padre, te pedimos que tú nos guíes para mantenernos dentro de tu pensamiento original, que no tengamos que opinar más allá de lo que tu palabra menciona. Y gracias por la oportunidad de llegar a esta profundidad de pensamiento en este material que nos permites estudiar. Gracias por tu palabra y por la idea, el pensamiento de formar una iglesia en la que nos agruparas, arroparas y nos formaras en nuestra imagen, igualándonos a ti y formándonos para, como decía tu palabra en otro estudio, que seamos un lugar de no tener mancha ni arruga, formándonos, santificándonos como cuerpo, como iglesia tuya. Te pedimos esta dirección y esta oportunidad de crecer espiritualmente. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Amén. Pues nos vemos a la próxima.